Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo se sienten? Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan algunas de las cosas que este servidor de Dios ha predicado desde este púlpito? Autoridad, ¿verdad? Y hemos mencionado muchos conceptos, tales como el dominio propio, las estructuras de autoridad y así por el estilo. La última vez que yo pasé por aquí arriba, yo estuve hablando respecto a un tema, la disciplina. Y a propósito, casi estoy en disciplina. Pero yo hablaba respecto a la disciplina en aquel momento, lo que fue una reflexión. Es decir, fue realmente, para mi costumbre, casimente una etiqueta. Porque para la sorpresa de muchos, yo solamente duré algunos escasos 20 minutos, ¿verdad? Para la sorpresa de muchos. Yo no les digo que hoy va a ser un largometraje, pero tampoco les digo que va a ser un cortometraje. Bien, vamos a nutrirnos en esta mañana casi tarde de un tema que, como ya yo les había dicho, no está acabado. En aquel momento la pastora estaba ausente, porque era cuando ella estaba fuera, pero ahora ella va a tener también la oportunidad de escuchar esta enseñanza para corregirme también respecto a los puntos que se me queden, que me falten. Bien. Miren, vamos a hablar un poquito más de lo que es la disciplina. Y en aquel momento yo les decía a ustedes que esto era la parte de una serie denominada, una serie que el Señor me está entregando, denominada Herramientas para Vencer. Y denominamos entre tantas herramientas con las que Dios nos ha permitido cohabitar y coexistir y seguir viviendo después de que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Una de esas herramientas se llama la disciplina. Entonces, ¿qué nosotros decimos que es la disciplina? ¿Quién recuerda o quién tiene una opinión propia respecto a lo que es la disciplina? Tiene la libertad de hablar ahora mismo y aportar a esta prédica. Pero breve. ¿Quién dice? ¿Quién habló? ¿Quién levantó la mano? Usted, mi hermana. Sí, dígame. Rápidamente. Cuando nosotros nos sometemos al orden, ¿quién más? Ileana. Someternos y sujetarnos. Eso está sugiriendo autoridad. ¿Quién más? Mi hermana. Someternos a normas. Entonces, ¿qué decimos que es la disciplina? La disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Entonces, vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Quién conoce esta persona en la Biblia? Moisés. ¿Usted conoce a Moisés? ¿Usted ha escuchado la vida de Moisés o usted ha leído la vida de Moisés? Y el que no, pues yo le invito a que lea Éxodo, que se coma ese libro, que lo escudriñe y que conozca los conocimientos que Dios quiere aportarte a través del libro de Éxodo. En Éxodo, Moisés, nosotros tenemos por entendido que su madre se arriesgó con la fe en su corazón, guiada por Dios, de poner a su niño de meses en una canasta y ponerlo en un río a causa de un decreto de matar a todos los niños varones. Ese decreto lo tenía Faraón. Entonces la madre de Moisés lo coloca en un río, el río se lleva a Moisés, las aguas se llevan a Moisés, y por el designio de Dios, la hija del Faraón da con esta canasta y da con este varón de meses, al cual llama Moisés porque fue sacado de las aguas. Entonces, como plan de Dios, y no coincidencia, sino diosidencia, pues Dios elige a su propia madre a través de la hija de Faraón como madre hebrea, sirviente en ese momento del pueblo egipto, que dé mantenimiento, crianza por el niño, para el niño, pero fue adoptado y querido y criado, y sustentado por
la hija del faraón, como madre postiza. Entonces, la madre postiza de Moisés fue la hija del faraón. Entonces, parafraseándole yo la historia de Moisés, Moisés creció como ciudadano egipcio, creció en un ambiente donde tenía todo el alimento físico que podía tener una persona de un estatus egipcio. Como ciudadano egipcio, él fue educado con las ciencias egipcias. Imagínense, las mejores universidades egipcias. Él fue educado como parte de la realeza egipcia, porque no fue un común egipcio que lo adoptó. Recordemos, fue la hija de Faraón. Pero a sus 40 años, Moisés hizo un lío. Moisés interrumpe un pleito y con el ímpetu humano y sin medida y sin control, lleno de buenas intenciones, mató a un hombre, a causa de lo cual, como decimos los dominicanos, tuvo que salir huyendo. En otro lenguaje tuvo que espantar la mula y se encuentra con alguien que también lo adopta en cierto sentido de la palabra. Ese era Jetro, ¿verdad? Pero le asigna una responsabilidad porque de gratis no iba a estar. Entonces le da a criar ovejas. Y en ese proceso de criar ovejas, no coincidencia, sino diosidencia, dura 40 años más. Ya el varón tiene 80 años. Luego Dios lo envía. Ocurren muchas cosas en la vida de Moisés, yo le estoy parafraseando. Y Dios lo envía de regreso a Egipto con una encomienda y con herramientas para el cumplimiento de esa encomienda. Una de esas herramientas es una vara. ¿Qué era? Una vara. ¿Qué era? Era un cayado. Era una vara. Técnicamente un cayado es una vara. Bien, y lo envía con algo con lo que nosotros siempre lo representamos como un símbolo de autoridad. Pero también la disciplina es una vara. También la disciplina es una vara. ¿Quiénes saben que la disciplina es una vara? Bien, entonces Dios lo envía ¿para qué? Para ser caudillo, libertador del pueblo de Dios que está en una condición de sometimiento y de esclavitud. Entonces voy a describir ciertas características de la personalidad de Moisés. A pesar de que Moisés creció, se formó, se crió, ¿verdad? Dentro de esa sociedad tan opulenta y tan favorecida de riquezas sociales. A pesar de, nosotros vemos cuando leemos la historia de Moisés, que Moisés carecía de seguridad. Cuando Dios le habla y lo manda, Él siempre pone actitudes de derrotas entre Él y Dios. En ese momento Él pone muchas excusas y dice, pero si soy tartamudo, pero ¿cómo creerán en mí cuando yo vaya con tal mandato? Y Dios por todos los medios le buscaba, valga la redundancia, los medios para que Él pudiera cumplir lo que es el propósito de Dios. No te preocupes, busca a Aarón. Tú serás como Dios para Aarón y Aarón será como la voz. Tú eres tartamudo, tú no sabes hablar, pues tu boca será la boca de Aarón. No te preocupes, utiliza la vara que te he dado y vas a hacer maravillas y prodigios. ¿Por qué yo le introduzco con la historia de Moisés? Ahora volvemos al tema de la disciplina. La disciplina es también la actitud de accionar apegado a un conjunto de acciones formativas con el objetivo de madurar, subrayen esto, con el objetivo de madurar el carácter de las personas. Bíblicamente, está representada como una vara de sometimiento que nos ayuda a mantenernos derechos y despiertos. Además, es una de las cualidades de alguien que ama.
Es uno de los componentes del amor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Una de las pocas cosas que dice la palabra, unas pocas de las tantas cosas que dice la palabra de Dios respecto al concepto de la disciplina y su significado, ¿verdad? Está en Proverbios. Tomen notas rápidamente porque vamos a ir más un poquito, ¿verdad? Así. Tomen notas rápidamente y decimos, en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Literalmente aquí no está la palabra disciplina, pero ya hemos leído las características y el significado de la palabra disciplina. Tiene que ver con corrección, tiene que ver con someternos a unas normas, ¿verdad? Entonces dice que el que la ama, ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que la aborrece, la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. Seguimos con Apocalipsis 3:19. Yo, dice el Señor, reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Quiénes quieren ser amados por Dios? ¿Y quiénes se sienten amados por Dios? ¿Y quiénes anhelan ser amados por Dios? Entonces no rehúses ser reprendido por Dios, porque por amor y para tu disciplina y por razón del propósito de Dios en tu vida, necesariamente tienes que ser disciplinado. Tengo también que ser disciplinado. Amén. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice Apocalipsis 3:19. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que le quita el castigo a su hijo, el que por ñoñería dice que no va a reprender a su hijo, no solamente es flojo. Usted es un flojo. Digo, esto es, ¿verdad? No solamente el que hace así es flojo, sino que con tal actitud aborrece. Más el que lo ama desde temprano corrige. Subrayen esto mentalmente o en la hojita que usted tiene allí sobre su regazo. Tiene que ver la disciplina con diligencia. Y ahora yo les voy a explicar qué. Dice, desde temprano lo corrige. El que es diligente tiene una actitud desde temprano. Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Me están captando? ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Están siguiendo al pie de la letra cada palabra de Dios extraída de la Biblia? Yo literalmente les estoy leyendo. Amén. Entonces, el último versículo que yo les hablé, que yo les leí, ¿cuál fue? No se duerman. Hebreos 12:11. Apúntenlo porque tienen tarea. Tienen que estudiar. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice de la siguiente manera respecto a la disciplina. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero un niño abandonado a sí mismo trae vergüenza a su madre. Si tú entiendes que tu hijo te avergüenza, tienes que revisarte tú. Tu líder, atención, voy a hablar a los líderes. Si tienes el sentimiento de que tus ovejas como líder te han decepcionado, primero atiende a tu actitud de líder. Primero atiende a tu actitud de líder. Abro un paréntesis para a propósitamente de comentarles lo siguiente. Ayer fuimos una comitiva entre Sandra Junior, Carly y yo a conocer un lugar donde va a ser nuestro glorioso campamento. ¿Quiénes dicen amén? Los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Bueno, pues allí nosotros nos encontramos con un tiempo bastante edificante porque este señor, el dueño de este lugar, es un señor, un hombre de Dios, lleno de tanta sabiduría. Pues independientemente de, pues ya nosotros vinimos con una ganancia.
Independientemente de eso, o sea, todavía el campamento no ha ocurrido y ya yo siento que gané algo. Porque ese señor nos decía algo. Todo campamento, para ser bueno, tiene que ver, número uno, ¿ustedes recuerdan? La actitud del líder. Si entramos a una cabaña donde duermen los jóvenes allá en el campamento, ¿cómo se llaman? Los pabellones, y de repente nos encontramos con un maco, y usted, el líder, le tiene miedo a los macos, o a los lagartos, o a las cucarachas. Estas son cosas muy normales en los campamentos. Usted tiene que atender la actitud con la que usted reacciona delante de esa ocurrencia de la naturaleza. Porque si de repente usted dice, ay, aquí hay un lagarto, inconscientemente hay ojos que le van a estar observando. Mire, disciplínese y autominístrese usted mismo, y que de su boca no salgan palabras que marquen y que influyan negativamente, para que después usted mismo no esté diciendo, estos me decepcionan, pero estos son los que están bajo tu cuidado. Atiende cómo hablas. Atiende cómo hablas en la intimidad. Porque en público se te van a salir muchas cosas. Y siempre hay ojos que nos miran. Inevitablemente somos modeladores de alguien, aunque no nos demos cuenta. Detrás de nosotros viene gente. Y aunque usted no lo sepa, gente los están observando. Amén. Entonces, dice así, Efesios 6:4 dice de la siguiente manera. ¿Efesios qué? Efesios 6:4. Padres, no provocar a sus hijos a la ira, sino criadlos en disciplina. Disciplina es sinónimo de amor, característica primaria del amor, y amonestación del Señor. Efesios 6, ¿qué? Padres, no provocar a sus hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 6:23. Proverbios 6, ¿qué? Apúntelo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen, la disciplina son las reprensiones, con el objetivo de instruirte y con el objetivo de formarte. ¿A razón de qué? De que Dios tiene propósito de colocarte como libertador y modelador de una generación. Amén. La disciplina es corrección y sabiduría y está asociada a la diligencia. ¿Por qué yo digo que la disciplina está asociada a la diligencia? Porque yo digo que la disciplina, ¿dónde usted puede empalmar estos dos conceptos? ¿Quién tiene la idea? Mi hermano Máximo. Cuando uno establece un compromiso, pues entonces nosotros respondemos a ese compromiso con disciplina. Bien. ¿Y qué es la disciplina? Es el seguimiento de normas atribuidas en pos de un propósito o una meta, mi hermana Mariluz. Exactamente, mi hermana Mariluz. A veces nosotros decimos, mañana me levanto a las 5 de la mañana y doy 10 vueltas al parque que está ahí al frente. Sí, porque yo me tengo que ayudar, estoy un poquito gordito, entonces este es mi objetivo.
Yo estoy convencido de que necesito hacer ejercicio. Mañana a las 5 de la mañana. Viene mañana. Ciertamente yo hice acto de disciplina porque me levanté en la mañana ese día. Pero la disciplina puede ser ese día. Pero si yo no la engancho de la disciplina, se va a quedar ese día. Y no va a ocurrir hasta el año que viene una vez más. La diligencia es el factor constancia añadido a la disciplina. Apúntense esta ecuación. Disciplina más diligencia es igual a maduración. Si usted es disciplinado y esto lo separa de la diligencia, esa disciplina va a ser el evento de un solo día. Las cosas no pueden ocurrir en nosotros, esos principios primarios de Dios con el que Él nos fundamenta, no pueden ser cosas de un evento, no pueden ser una eventualidad de un solo día. Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto aquí es más referente a lo que se llama la autodisciplina. El dominio propio es el ejercicio de la autodisciplina. Usted tiene que tener la capacidad de autodisciplinarse a usted mismo. Y es porque existe la autodisciplina. ¿A razón de qué? De que usted no ha recibido espíritu de poder, sino de amor y de dominio propio. Esto es para los que somos iglesia. Atención, el que aquí no es iglesia, el que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, todavía está pendiente de recibir ese espíritu. Es decir, usted no está exento de tener la facultad para autodisciplinarse si en usted está el Espíritu de Dios. No hay excusas para actitudes mediocres de levantarnos temprano y vivir en pos del propósito de Dios. Pero nos va a costar muchas veces levantarnos de madrugada, abofetearnos a nosotros mismos y ponernos a orar. Lo digo en un sentido, ¿verdad? No se vayan ustedes a abofetear, por favor. Ámense. Pues a veces David decía, alma mía, adora a Jehová. David se ministraba él mismo. Y David luchaba el espíritu con su alma, como nosotros constantemente debemos de luchar todos los días. Pablo también luchaba. Y el bien propicio, el hacer ese bien era una lucha contra lo que quería hacer su carne. Así que él mismo decía que él mismo se latigaba. Así que él mismo decía que él mismo se sujetaba. Así que es ahí la capacidad que nosotros hemos recibido de Dios, hacer autosujeción y hacer autodisciplina. Pero más que nada, Dios ha establecido un sistema y nos ha dado necesariamente normas y nos ha enviado a vivir situaciones que se llaman disciplina en nuestras vidas. Ojo, ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Les voy a dar un dato sumamente importante. ¿Quiénes son discípulos de Jesucristo en esta noche? Digo, en esta tarde, en este día, hoy por hoy. ¿Quién es discípulo de Jesucristo? ¿Quién anhela serlo si no lo es? ¿Quién anhela serlo si no lo es? ¿Y quién se dice que es? ¿Y quién le da la gloria a Dios porque entiende que lo es? Dale la gloria a Dios. Diga conmigo, yo soy discípulo. No de cualquiera, sino de Jesucristo. Recibe la bomba, recibe la bomba. La palabra disciplina viene de la etimología discipulus. La palabra disciplina deriva del latín discipulus, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. Establece una relación siervo-señor, esposa-marido, hombre-Dios.
Hijo, Padre. ¿Qué estamos mirando aquí de una manera denotada? Recuerden que una de las palabras de la enseñanza de la autoridad, yo enfatizaba algo bajo unos términos específicos que se llaman principios primarios. Que todo lo que nosotros somos tiene que ser encarrilado sobre los principios primarios para que pueda ser en pos del propósito de Dios. ¿Y a qué yo me estoy refiriendo? Ustedes recuerdan el amor. Principio primario número 1, el amor. Dice la palabra de Dios que Él es amor. Dios es amor. ¿Quiénes están recordando esa vez? ¿Quiénes tienen esa memoria o esos escritos? ¿Cuál sería entonces el principio primario número 2? Humildad y obediencia. Esos son 3 principios primarios. Hablábamos de que los principios son las leyes espirituales que trascienden el cielo y la tierra. Y hablábamos de que a diferencia de los principios, las leyes tienen una característica contextual. Es decir, hay leyes que aplican en la República Dominicana y hay leyes que aplican en Haití, hay leyes que aplican en Israel y hay leyes que aplican en Siria. Las leyes de Dios, muchas de las leyes que fueron dictadas, que están ahí en el libro de Levítico, tenían que ver con una realidad social del momento. Pero esas leyes, muchas de esas no las vamos a necesitar cuando Dios establezca su reino, cuando Cristo venga. Hay muchas leyes que son referentes a la purificación de los alimentos. Hay leyes que tienen que ver con que nosotros tenemos que asearnos. Hay leyes que tienen que ver con la administración de los enfermos y de ahí nacen las cuarentenas, que no es discriminación apartar a los leprosos, sino que es a favor de la salud del pueblo. Entonces, a razón de esas leyes que son contextuales, porque existía la realidad de esa población enferma específicamente de eso, pues entonces ahí hay leyes para todo. Existen las leyes espirituales, pero existen los principios. Entonces, en esa misma línea también existen los decretos. Y debemos tener un amplio conocimiento de todo esto, pero estos son los principios primarios. Y hay cosas que ni siquiera tenemos que pedir. ¿Por qué hay cosas que ni siquiera tenemos que pedir? Porque las cosas de Dios tienen un factor que quizás muchos no recibamos, este factor de buenas a primeras. Es decir, a veces nosotros nos queremos resistir ante la realidad de que muchas cosas que nosotros podemos recibir de Dios son condicionales. Tienen un sí condicional. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Voy a leer literalmente lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, enumeren esto. Yo oiré desde los cielos, número 1. Número 2, yo perdonaré sus pecados. Número 3, sanaré su tierra. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, necesariamente esta conversión tiene que nacer de un corazón que previamente reconoció que necesita a Dios y que Dios es real. Entonces, reconoció su contraste delante de Dios. Dios es todopoderoso, mas nosotros en poder y en facultades estamos altamente limitados. Dios es santo, santo, santo. Sin embargo, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Reconocen que nosotros mismos no nos podemos salvar ni podemos autoalistarnos para estar más de acuerdo a Dios y entonces después le sirvo. Como muchas personas tienen por pretexto, es que yo no estoy listo para ser cristiano. Es que yo no estoy listo para hacerme bautizar. Hermano, lo único que usted tiene que hacer es humillarse, reconocer a Dios,
reconocer que lo necesita. Y no es evento de un solo día. Usted se convirtió un día confesando que Jesucristo es su Señor, recibiéndolo como Señor y Salvador, creyendo en su corazón conforme confiesa con su boca, y no es evento de un solo día. Cada vez que tenga la oportunidad, recapacite en esto. Por eso Dios nos permite actos conmemorativos de la realidad espiritual, de que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz. Y esta es la razón del porqué de la Santa Cena, por ejemplo. Así que es una constancia de conocer y reconocer y rememorar la realidad de que Jesucristo murió por nosotros, y todos los días, constantemente, la vida de humillación delante de Dios, la vida de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como me amo también a mí mismo, debe ser una constante realidad en tu vida. He ahí que ese factor de la constancia es el plus de la diligencia. ¿Quiénes me están entendiendo? Entonces tenemos disciplina plus diligencia, es igual a la maduración del carácter preciso con el que Dios te necesita para por fin depositar en tus manos otros niveles de gloria. Para por fin poner debajo de tus pies esa tierra prometida. Para por fin dar a tu deleite esas uvas, esa miel y esa leche. Cuando Moisés estuvo metido en el desierto con todas estas personas, este no fue el inicio de todas las cosas. Todo inició para Moisés en el momento en que sus bríos se salieron del control y mató a un hombre. Entonces vemos a Moisés siendo rescatado en el desierto por un total extraño y recibir una encomienda de cuidar cientos de miles de ovejas ajenas. Y fue hasta que él pudo madurar el amor, que yo les aseguro a ustedes, el primer día de trabajo con las ovejas, él no tenía. Una que otra vez, a lo mejor con ese ímpetu o ese mal carácter con que Moisés mató a ese Egipto, también lo usó para patear unas cuantas ovejas. Cansado ya de ovejas. Estas ovejas me tienen. ¿Cuántos cocotazos no se llevaron esas ovejas? Hasta que Moisés no pudo entender el propósito de Dios en este periodo de 40 años de puro proceso desierto y hediondez de ovejas que ni siquiera le pertenecían a él. Cuando él fue de un nivel 0 a un nivel 100 en amor y aprecio de las cosas que ni siquiera eran legítimamente de él, entonces Dios le dice: estás listo, estás listo, eres mi caudillo, eres mi libertador para el pueblo que yo amo. Te pasé por este entrenamiento con ovejas porque lo mismo necesitas hacer con gente. Ya no son ovejas a las que tú puedes patear por un ímpetu o por tu mala actitud. Ahora son gente que yo elegí por encima de su tosudez. Yo los elegí, como también yo te elegí a ti, dice el Señor. Entonces, en el medio de tanto dolor, en el medio de tanta disciplina, Dios tenía un propósito. Era madurar precisamente la capacidad de humillación de Moisés. Así Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y mientras no entendamos el propósito de tantos desiertos y tramos disciplinarios de nuestra vida, vamos a estar mamoneando. ¿Usted sabe lo que es mamonear? Yo no sé si eso está escrito en la Real Academia de la Lengua Española, pero en la vulgar escuela de la lengua dominicana, mamonear es lo que muchas veces los evangélicos decimos estar en Belén con los pastores. Mientras tú no conoces que por encima de tus planes y tus caprichos existe un propósito de Dios, tú vas a estar en un conflicto entre lo que Dios te ha designado, para aquello para lo que Dios te ha colocado nombre,
y para aquello que tú quieres hacer. Entonces ahí estamos nosotros, en el medio de ese desierto incomprendido, quejándonos constantemente. ¿Por qué se va todo el tiempo la luz en mi casa? ¿Por qué la vecina siempre me mira mal? ¿Por qué yo siempre le caigo mal a este profesor y siempre que repito la materia me toca el mismo profesor? A lo mejor Dios tiene un propósito entre tú y ese profesor y tú todavía no lo aceptas. Pero Dios tiene que tenerte allí. Con Moisés necesariamente tuvo que durar 40 años. Pero ahora yo te advierto, cuidado con tu actitud, porque puede causar una variable en el proceso. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Moisés fue puesto como caudillo. Sin embargo, ¿cuántos saben de aquí que Moisés no pisó la tierra prometida? A causa de ese mismo ímpetu con el que él mató al egipcio, hizo algo, no sé, una especie de rabieta. Y Dios le dijo que no. Pero Dios tiene mucha misericordia. El cuerpo de Moisés fue velado celosamente por Dios. Y Dios lo hizo descender para ver de cara a Jesucristo. Pero Dios le dio una lesión disciplinaria. Y yo me imagino a Moisés llorando. Porque después de tanta brega con este pueblo de dura cerviz, y dirá Moisés, por culpa de esa gente. Por culpa de esa gente no, por culpa tuya y tu actitud. No vistes la tierra prometida. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia, porque ahora te voy a hablar de la conclusión de este tema. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante que sepas esto de la disciplina? Miren, quizás en la brevedad de aquel miércoles que yo pude hablar un poquito de esto de la disciplina, muchos se fueron incompletos. Se maneja un término en diferentes congregaciones, y muchos de los que están aquí, que son un poquito mayorcitos, han conocido la disciplina en el argot de las iglesias bajo este estilo. Hay un hermano que en cierta medida se porta mal o no acató, no necesariamente las normas bíblicas, sino la política de la casa. Pues entonces ese hermano en cierta manera es excluido y lo hacen sentar en un banquito donde, dicho sea de paso, los hermanos no le dirigen ni la palabra, a razón de que está en disciplina. Yo no sé quiénes han experimentado eso, pero es una aplicación de la disciplina muy escapada de los propósitos de Dios. Porque lo primero que debemos saber es que la disciplina es amor. Y a razón de eso también tenemos la creencia torcida de que los desiertos en nuestra vida significan consecuencias de pecado y desgracias. Mas yo les digo a ustedes que Dios dijo en el libro de Oseas capítulo 2, tienen tarea, léanlo, que a causa del pecado del pueblo, Dios los sacó al desierto. Pero si leemos un poquito más adelante, superando el pensamiento automático muy humano de decir, pero Dios sí es malo. Bueno, ya superamos eso, ¿verdad? Le volamos por arriba, o lo pasamos, ya lo tuvimos, perdónanos Señor. Pues nosotros decimos, porque más adelante vemos que Dios le dice, y te sacaré al desierto y hablaré a tu corazón. Entonces, parafraseándole yo, Dios le dice, te sacaré al desierto porque te quiero acurrucar,
porque te quiero enamorar, porque me quiero casar contigo, porque te voy a mover de una relación de siervo-señor a esposa-marido, porque te quiere poner en otra dimensión de intimidad, de romance, de amor genuino, de pasión de Dios, donde y únicamente donde la unción, el poder y la misericordia de Dios se van a estar manifestando en lo sobrenatural, porque has superado la prueba. Porque vienes de tenerlo todo a no tener nada. Y no tener nada porque es preciso para que puedas depender total y exclusivamente de la voz y de la guía de Dios. Y es pues entonces cuando Él volverá a poner vestiduras de lino fino, te coronará la cabeza y te pondrá en asientos de príncipe. Jesucristo dice a la iglesia: he aquí mi esposa. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque mientras no lo conoces, te estarás culpando a ti mismo. Mientras estás en un proceso, te vas a estar culpando a ti mismo. Vas a decir: es que yo he estado flojo y por eso Dios me tiene aquí. Jesucristo fue puesto en un desierto, literalmente. Es decir, no necesariamente tú vas a ser movido a disciplina porque estás en lo incorrecto o has pecado. No estoy diciendo que todos los casos sean así. Hay una línea que debemos discernir entre la consecuencia de un pecado y estar hundidos por la consecuencia de un pecado, número uno, y estar bajo disciplina, porque Dios necesita formarte, trabajarte tu carácter a causa de la tierra prometida que tiene para ti, a causa de la designación de poder y autoridad que te va a poner, a causa de los tantos cientos de miles que Dios ya dispuso salvar a través de los talentos y los dones que puso en ti. Tenemos que hacer discernimiento, porque mientras no entendemos esto, y esto es por lo cual es importante que lo entendamos, estarás caminando sin orden mientras no conozcas que necesitas ser disciplinado, y sobre la disciplina necesitas ser diligente. La disciplina es acatarse al orden y la diligencia es la constancia de ser una persona acatada al orden. Mientras no conoces esto, vas a atribuir todos tus males a las tinieblas. También debemos discernir que no todos nuestros males son a causa de las tinieblas. Y no quiero sacar a las tinieblas del juego. No quiero decir que todos los casos sean así. Entiendan lo que les estoy diciendo. Necesitas entender esto porque debes saber que Dios te ama. Y a causa de que Dios te ama, Él te disciplina. Porque de lo contrario, cuando te veas sin disciplina, lo que de parte de Dios no va a ocurrir para ti, habrás sido cortado. Y significa que Dios te tiene como bastardo y no hijo. Dios no hace esto contigo porque Dios te ama. Dios, en cambio, te disciplina. No veas las dificultades de este momento como desgracias. Pablo tenía en su plan muy humano hacer un viaje directo y sin escala a Roma. Él planificó para su viaje un mar calmado, un sol radiante y en la noche las estrellas que se podían contar. Sin embargo, Dios planificó una fuerte tormenta, oleajes de 21 metros y un naufragio a las orillas de la isla de Malta, a causa de que Dios tenía que ser glorificado y que los maltenses tenían que conocer el poder de Dios en el testimonio de ese hombre
que incluso fue mordido por una serpiente y no pereció, a la gloria de Jehová. Quizás en la historia, a partir de esa experiencia, esa fue una de las primeras iglesias fundadas, la iglesia de Marta. Aleluya. Es necesario y tan necesario que conozcas esto, porque se tratan de herramientas para vencer, para que se acople esto con los propósitos de Dios, que te ha nombrado como más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan el designio de los nombres? La razón por la que Dios te pone un nombre por encima del nombre que colocó las tinieblas. Ustedes recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, conocidos popularmente, cuyos nombres originales resaltaban el verdadero propósito de Dios. Nada de esto está en vano. Dios tiene un propósito en todas las cosas y lo tiene todo preparado. Dios lo tiene todo preparado y nada es casualidad. Mensaje por mensaje que Dios trae a esta casa, todos empalman. Búsquele la vuelta. Todos empalman y todo empalma cuando estamos en los propósitos de Dios. Más fuera de sus propósitos, seguiremos mamoneando y dando vuelta en el desierto. Gloria a Dios. Yo no sé en qué tramo del camino está usted, pero Jesucristo es el camino y todos esos tramos Él los superó para usted. Yo no sé si usted está en el tramo de padecer la desgracia de que tu familia no reconozca tu llamado. Dios pasó por ese tramo y lo superó. Yo no sé si ahora mismo tú estás en el tramo de que tus amigos que antes se decían tu mano derecha, ahora te traicionan. Yo te cuento que Dios también superó ese tramo en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el camino. Yo no sé si tú estás en el tramo de que Dios mismo te llevó al desierto y el mismo diablo viene a desafiar tu identidad. Dios luchó su muerte y le dijo que no al mismo diablo. Señor lo reprenda. Yo quiero que tú sepas que Jesucristo pasó por ese tramo y lo superó. Enfócate con humildad, con amor y con obediencia, y no te resistas a la disciplina que Dios puso en tu vida. Porque tu iglesia, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido palabras más valiosas que el oro. Y hasta tanto no aceptemos la disciplina y lo veamos como una cita de amor con Dios, cosas dilatorias del propósito de Dios en tu vida pueden acontecer. Yo voy a orar por ti en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, gracias, Jehová Dios. Gracias, Padre Dios. Yo asumo, Jehová Dios, tu disciplina junto a este pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a mantener sujeto el ímpetu que antes me hacía estallar y decir cosas desalineadas cuando algo que no entendía sucedía a mi vida. Cuando se me pinchaba una goma, cuando alguien se robaba mi confianza, cuando alguien me culpaba de lo que yo no hice. Lejos de yo medir estas cosas y ver que probablemente y con mucha seguridad el 99.9 de las veces, por no decir la totalidad de las veces, tú puedes estar en el asunto, aun cuando me vaya mal. Puede ser esta tu disciplina, porque antes de yo cuestionarte y preguntarte en intimidad, Padre amado, ¿qué debo hacer? ¿Es esto tu disciplina? Yo me adelanto a desenfrenar mis bríos y a decir palabras hirientes,
muchas veces directamente contra personas y muchas veces directamente contra tu propósito. Yo te pido perdón por esta causa y te pedimos perdón como congregación. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, despierta en nuestro espíritu la conciencia de la realidad de que tú, Jehová Dios, nos ama, y por cuanto nos ama, nos disciplina. Aceptamos tu amor y tu disciplina. Aceptamos, Jehová Dios, tu corrección para corregirnos. Porque cuando vamos por pasos torcidos, tú eres hábil con la vara que me endereza. Y tú eres hábil, Jehová de los ejércitos, con las varas que me ponen en guardia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, acepto la vara de Dios que levanta mis manos una vez más para adorarte, que endereza mis rodillas torcidas y me las pones en posición para buscar tu rostro otra vez de madrugada como lo hacía antes. Y por no entender tus disciplinas, dejé de hacerlos, porque no entendí que debo adorarte porque soy salvo, mas antes te adoraba porque creía que con esto podía ser salvo. Alabado sea tu nombre, Jehová Dios. Escudriña los espíritus, escudriña los espíritus que han estado en este tramo confundidos y perdidos, teniendo conflictos con tus propósitos, teniendo conflictos con tus disciplinas, maldiciendo los aires a causa de la dificultad, y no entendemos que es momentánea y que tarde o temprano tú hablarás a nuestros corazones y serás esposo de mí, en el nombre de Jesús.